La palabra al diputado Nicolás Monkeberg. Muchas gracias, presidente. La verdad que es lamentable tener que poner proyectos de esta naturaleza en tabla, tener que legislar en estos temas, porque definitivamente esto hay que hacerlo porque no se respeta la ley vigente, y hay que decirlo con franqueza. Yo no creo la teoría de que esta ley es necesaria porque hay un vacío legal, sino que esta ley es necesaria porque hay algunos inescrupulosos, que son los menos, que abusan de cualquier circunstancia en beneficio personal, y así todos vimos hace unas semanas casos francamente escandalosos en la opinión pública. Y quiero ser muy claro, no es la generalidad de los casos, pero lamentablemente cuando uno los ve con esa intensidad y de ese carácter abusivo, nos obliga a tomar cierta iniciativa en materia legislativa. Todos vimos un grupo de trabajadores pertenecientes a una clínica privada, cuya propiedad era una ISAPRE, que tenía varias clínicas en el país. Todos fueron despedidos a través de una carta por fuerza mayor. Efectivamente la clínica no está funcionando. Sin embargo, con anterioridad al terremoto ya se había anunciado ciertos planes de término de funciones de esa misma clínica, pero no se hace ningún esfuerzo, ni en reubicarlos, ni en pagarles las indemnizaciones, en circunstancias que a las pocas horas vimos todos por televisión como personal especializado de mudanza retiraba cuantiosos equipos del interior de dicha clínica. Y pongo este ejemplo para graficar de cómo el abuso de algunos obliga al Parlamento a tomar ciertas iniciativas. Pero lo digo con franqueza, es el abuso de algunos, no es un vacío legal o que la norma en sí lo permitía. Y yo quiero celebrar la rápida reacción del gobierno. Sin precedentes, a 8 días de haber asumido, se emitió un dictamen de la Dirección del Trabajo que ponía claridad absoluta respecto a lo que hasta ahora había sido la doctrina de los tribunales de justicia aplicables de terremoto. Y dice cuándo y en qué casos se puede aplicar el despido por fuerza mayor sin pagar la indemnización como lo establece el Código. Y lo digo sin precedentes porque yo nunca he visto, al menos en los últimos 4 gobiernos, un dictamen con esa celeridad como reaccionó el gobierno. Y ahora, a raíz de la presentación también de varias mociones parlamentarias, el gobierno nos propone una modificación al Código del Trabajo, que tiene una gran diferencia. Esta modificación no está dirigida únicamente al terremoto, está dirigida a todos los eventuales casos de fuerza mayor o casos fortuitos que pueda eventualmente invocarse en el futuro. Un incendio, un terremoto, un accidente. Y queremos que para futuro se regule precisamente el eventual abuso que se haga de esa norma. Y lo que hace este proyecto de ley no es nada nuevo respecto a lo que ya había dicho la jurisprudencia administrativa y judicial. Reconoce ciertos principios que ya están en la sentencia de las Cortes. Primero, la imposibilidad absoluta que debe existir por parte del empleador de seguir cumpliendo con las obligaciones principales del contrato, que es dar trabajo, y las anexas como son el pago de la remuneración y los demás derechos indemnizatorios. ¿Qué es lo que es imposibilidad absoluta? Es, tal como lo dice el diccionario de la Real Academia, imposibilidad total y plena, y para despejar cualquier duda, y permanente. ¿Qué ocurre cuando una empresa tiene cuantiosos bienes materiales en dinero, cuentas o seguros? ¿Está en imposibilidad absoluta para mantener el trabajo o para pagar las indemnizaciones o remuneraciones? No, pues, no está en imposibilidad absoluta. Y va a estar obligado en esa hipótesis a deber finiquitar como corresponde a ese trabajador. Puede incluso invocar la causal, pero la indemnización va a tener que pagarla. Y hay sentencias en ese sentido. Yo quisiera decir que cuando aquí se ha puesto artificiosamente la discusión de que si esto tiene que ser ley interpretativa o una modificación al Código del Trabajo, con franqueza lo que ocurre es que es completamente innecesario. Es completamente innecesario que sea ley interpretativa, ya que los alcances de la restricción que establece esta modificación propuesta por el Ejecutivo recoge lo que ha sido la jurisprudencia administrativa y judicial hasta ahora, y por tanto se va a seguir aplicando de esa forma con mayor claridad. Segundo, es innecesario porque, tal como aquí se ha dicho, la extensión del plazo que aprobamos hace una semana a 90 días para interponer la reclamación hace, primero, que muchos de los reclamos hasta la fecha no se hayan puesto. Segundo, que la mayoría de esos estén en etapa primaria. Y tercero,
que eventualmente pueda interponerse un nuevo reclamo con la legislación que va a aparecer a partir de esta aprobación. Termino, señora presidenta, diciendo lo siguiente. Este proyecto de ley viene a cubrir, tal como lo dije, situaciones mucho más allá del terremoto que está referida en los dictámenes. Muchas otras hipótesis presentes y futuras. Llama la atención que esto no se haya hecho con anterioridad en los gobiernos anteriores, porque todos los años vemos despidos por caso fortuito y fuerza mayor, y sin embargo nunca se presentó la urgencia a un proyecto de ley de esta naturaleza. Sin embargo, hoy día se dice que es con retraso, que es tarde. Me habría gustado haber discutido esto mucho antes y que hubiese sido prioridad de los últimos gobiernos anteriores. Y por último, si aquí se critica con algún grado de incoherencia la urgencia que se le pone en la tramitación de este proyecto, ¿en qué quedamos? No queremos que esto empiece a regir rápidamente, aquellos trabajadores que puedan estar siendo despedidos, puedan verse despedidos. No queremos que los plazos empiecen a correr rápidamente en favor de los trabajadores, sin embargo, al mismo tiempo pedimos que se extienda el plazo de la tramitación, que nos demoremos mucho en despacharlo. Se dice por una parte, le pide urgencia al gobierno en ir en ayuda a la gente que ha sufrido las distintas consecuencias del terremoto. Pero no quiero, como parlamentario, se dice al mismo tiempo, que esa urgencia me implique a mí. O sea, yo me quiero demorar todo el tiempo necesario, pero que la ayuda llegue urgente a la gente, que la solución llegue rápido. Me parece francamente que en esto hay que actuar con un poco más de coherencia. Y yo anuncio el voto favorable a este proyecto y ojalá empiece a regir cuanto antes y que los tribunales de justicia efectivamente sigan aplicando la doctrina que hasta ahora han aplicado, que ha sido absolutamente unívoca, que el caso de fuerza mayor se aplica de forma muy restrictiva, sin necesidad de aplicar una ley interpretativa, porque el solo hecho de que esto se aplique por ley interpretativa levanta sospechas, sobre todo cómo se ha actuado en el pasado. La jurisprudencia judicial y administrativa ha tenido una sola línea, que es la aplicación restrictiva de esta causal, y este proyecto solo viene a reafirmar eso y aplicarlo a otros casos distintos al terremoto del 27 de marzo. He dicho, presidenta.